Hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para reedificaros y daros herencia en con todos los santificados. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor. Te damos en este día que usted nos ha dado. Gracias por su misericordia, Padre. Gracias por traernos con bien. Pidiéndole, Señor, que usted bendiga este estudio que tendremos a continuación y pidiéndoselo en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén. Pueden tomar sus lugares. Vamos a estar viendo el tercer viaje misionero de Pablo. El tema del estudio se llama Pablo sirvió a Dios con enfoque, dedicación y sacrificio. Amén. Y hemos visto realmente cómo sufrió tantas veces por llevar el evangelio a todo pues a todos los lugares que él alcanzó. Él quería haber alcanzado más lugares, pero Dios solamente pues le permitió todo eso, ¿verdad? Él decía que quería ir a España, no fue posible, porque de alguna forma Dios no le permitió, ¿verdad? El hecho, pues no lo sabemos. Si él hubiera ido, quién sabe cómo le hubiera ido ahí, ¿verdad? Por alguna razón, Dios no permitió que fuera. Amén. Porque pues ahí también había personas que necesitaban conocer al Señor Jesucristo. Pero podemos mirar en algún lugar que el Espíritu Santo simplemente no le permitió que fuera. ¿Por qué razón? No lo sabemos, pero Dios lo sabe, ¿verdad? No es que no hubiera necesidad, sí había, pero solamente Dios sabe por qué Él no le permitió ir a esos lugares. Entonces, dice que el apóstol Pablo se aseguró de servir a Dios con intenciones puras. Esa lección muestra su ejemplo humilde, centrado en Cristo, y examina su testimonio personal de dedicación y sacrificio. La narración de Lucas del tercer viaje se enfoca primordialmente en los 3 años de ministerio de Pablo en Éfeso. Este viaje ocurrió aproximadamente en el año 53 de la era cristiana, y pudo haber sido hasta el 57, el año 57. Vamos a estar con nuestra lectura ahí en Hechos 18, 22 y 23. Hechos 18, 22 y 23. Dice, habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. ¿Verdad? Aquí, precisamente en ese lugar, nos quedamos en el estudio pasado, que había regresado después de visitar las iglesias. Había regresado nuevamente a Antioquía. Dice el 23, y después de estar allí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Vemos que ahí nuevamente regresa en ese tercer viaje. Regresa nuevamente por las iglesias que él había, o los lugares donde él había visitado anteriormente. Dice, aunque Lucas no registró la actividad de Pablo en la iglesia de Antioquía, después de repasar de sus viajes o de regresar de sus viajes misioneros, podemos suponer que Pablo se congregaba en esa iglesia. Sabemos que volvió allí después de su segundo viaje misionero. La mayoría de los eruditos sugieren que Pablo partió su tercer viaje misionero durante la primavera del año 53 después de Cristo, después de dejar la iglesia de Antioquía. Al parecer siguió una ruta similar a la que había hecho en su segundo viaje misionero.
Probablemente viajó a través de las provincias de Galacia y el distrito de Frigia, que dice el 23, dice que después de estar allí, después de estar en Antioquía, después de estar allí, según algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Sin duda recorrió ese camino para animar a la iglesia de la región. Ahora vamos a ver su ministerio en Éfeso y podemos leer, podemos encontrarlo a partir del verso 24. Dice, Pablo continuó avanzando hasta que finalmente entró en Éfeso, la capital y la ciudad más poblada de Asia Menor. Éfeso era el centro político, religioso y comercial de toda la región. La ciudad estaba ubicada sobre una carretera que conectaba al mar Egeo con varias rutas comerciales. Sus atracciones incluían un puerto natural, un estadio y un teatro. El teatro tenía una capacidad para unas 24,000 personas. Ese teatro era prácticamente como un estadio. Y dice, la calle que conectaba al teatro y al estadio tenía aproximadamente unos 10 metros de ancho y con columnas enormes en ambos lados. Y esa ciudad de Efeso se encuentra lo que es ahorita el país de Turquía. Y yo he mirado algunas fotos y algunos lugares, esos lugares pues son ruinas, ya realmente son ruinas y las conservan como ruinas ahí. Se pueden mirar columnas levantadas, otras pedazos y piedras por todos lados y se puede mirar la calle. Y obviamente pues lo tienen para que los turistas lo visiten ahí. Y la ciudad se sigue llamando Éfeso, ahí. Solamente pues hay una ciudad moderna, pero lo que es la ciudad antigua, las ruinas, pues ahí están las piedras y ahí están las evidencias donde por todos esos lugares anduvieron el apóstol Pablo y sus acompañantes. Y digo, no, debe ser interesante un día poder viajar ahí, ¿verdad? Es decir, por aquí anduvo y aquí. Y bueno, ahí están las ruinas como recordándonos que lo que la Biblia dice, pues es verdad, ¿verdad? En Éfeso se encontraba el santuario antiguo de Artemisa, conocida por los romanos como Diana. Artemisa era la diosa de la maternidad. El templo tenía aproximadamente 130 metros de largo y 135 de ancho y 18 metros de altura. Con capacidad para 50,000 personas. Efeso era el semillero de superstición y filosofía y las actividades paganas, pues sabemos que tanto los romanos como los griegos tenían muchos dioses, mucho paganismo. Pues ahí era una metrópoli realmente, era un lugar donde comerciaban, donde llegaban los comercios de otros países en barcos y luego lo distribuían por tierra. Y pues realmente era el imperio romano. Se pueden mirar las piedras labradas al estilo de los romanos. Ellos se dedicaban bastante bien. Podemos mirar
por ejemplo, en México, el estilo de que ellos construían. Existen los puentes todavía. No les ponían varilla, pura piedra. Y ahí están todavía en ese estilo. Podemos mirar los arcos, donde quiera, casi donde quiera hay arcos, ¿verdad? De piedra, de cantera, y eso era lo que ellos hacían, algo, pues, muy curiosos para construir. Vea lo que dice ahí, voy a pedir que me lean 18, 24, Hechos 18, del 24 al 28. Amén. Dice así la palabra de Dios. Hechos 18, 24 al 28 dice así. Llegando entonces a Éfeso, un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Llegando allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Amén. Amén. Gracias, hermano. En Hechos 18, 24 al 28 dice que Lucas presentó una descripción de Apolos, un individuo importante que después asumió posiciones de liderazgo en la iglesia. Lucas usó eso para compartir lo que había acontecido en Éfeso. Antes de su propia llegada, Apolos, cristiano judío, que conocía profundamente el Antiguo Testamento, dice en el verso 24, en el 24 dice que llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, que era varón elocuente y era poderoso en las escrituras. Solamente conocía, se está refiriendo, cuando dice las escrituras, ahí se está refiriendo a lo que es el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y pues sabemos que era judío y muchos judíos conocían bien el Antiguo Testamento. Vemos este hombre, Apolos, dice, Lucas lo describió como un poderoso en las Escrituras y declaró que Apolos había sido instruido en el camino del Señor, lo dice el 25, este había sido instruido en el camino del Señor y siguiendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. No sabemos quién lo haya instruido o quién le haya hablado del Señor Jesucristo para que él haya conectado que era el Antiguo Testamento con el Señor Jesucristo, pero solamente conocía hasta el bautismo de Juan, o sea, conocía prácticamente lo que Juan el Bautista predicaba, pero hasta ahí solamente se había quedado, ¿verdad? Alguien lo instruyó en ello. A pesar de su conocimiento bíblico, dice, desconocía el ministerio del Espíritu Santo, ¿no? Sabemos que pues el Señor Jesucristo les empezó a hablar a los apóstoles casi al tiempo final de su ministerio, de que no los iba a dejar solos, ¿verdad? Sí. Que iba a enviarles un consolador y ese era el Espíritu Santo. Entonces, no recuerdo si más para atrás los he mencionado, pero
Anteriormente se mencionaba como el ángel de Jehová, que asumimos que era el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, por esa razón, podremos pensar que él no conocía, porque él no fue parte del grupo que andó siguiendo al Señor Jesucristo. Dice, como pregunta, ¿qué habilidades tenía Apolos? Lo podemos mirar en el 25 o el 24. Era elocuente, Sabía mucho de la Biblia. sabía mucho, Sí. y era, yo creo que cuando dice poderoso es que conocía la escritura a perfección, y con ese poder la pronunciaba o la enseñaba, ¿verdad? Porque más adelante vamos a mirar que él se ponía con los judíos a enseñarles exactamente por las escrituras. ¿Cómo respondió Apolos al hecho de que Aquila y Priscila lo llamaron aparte para instruirlo mejor en los caminos del Señor? Cuando leímos ahí hasta el 28, miramos que Aquila y Priscila lo tomaron aparte, con mucha, podemos mirar que con mucha sabiduría, ¿verdad? Aparte de la gente para no, por si acaso se podría avergonzar o alguna cosa, y decirle, mira, es que las cosas son así. Entonces terminaron explicándole el Evangelio del Señor Jesucristo aparte, y podemos ver que Apolos también con mucha nobleza les escuchó, y esa ayuda que a él le dieron, pues le sirvió, así como cuando una persona le, le- le predica el evangelio a un inconverso, a alguien que no ha conocido. ¿Ah? Mucha paciencia, sin discutir, sin tratar de ser alguien importante. Podemos mirar que también a Aquila y a Priscila, pues también alguien les enseñó. Ellos venían de Roma, y alguien, no sé, quizás ellos estuvieron en el día de Pentecostés, no sabemos, porque ellos venían de la iglesia que había en Roma, pero Pablo no alcanzó a llegar, todavía no había llegado a Roma en ese tiempo. Él decía, él sabía que existían ahí, por eso les escribió, porque sabía que estaban ahí en Roma. Pero vemos cómo Aquila y Priscila lo hicieron. Dice, aunque Apolos era muy calificado, fue capaz de aceptar la crítica, la enseñanza o el consejo. No, no estaba enfocado en exaltarse, o sea, hablando de Apolos a sí mismo. Su deseo era que el mundo supiera que Jesús es el Cristo. Dice, quiero que me lean 18-28. ¿Alguien lo quiere leer? 18-28. A ver, que con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Amén. Él era Apolos el que decía, porque con gran vehemencia refutaba, o sea, decía, no, eso no es así, porque la escritura dice así, ¿verdad? Entonces, lo que dice el Antiguo Testamento, este es el Señor Jesucristo, ya se estaba siendo anunciado. Aquila y Priscila también mostraron humildad con alegría, ayudaron a Apolos en su ministerio, e incluso lo recomendaron posteriormente a los creyentes de Acaya. No se sintieron
amenazados por sus sólidas capacidades ministeriales. Aunque Priscila y Aquila habían dejado su residencia en Italia involuntariamente por el decreto de Claudio, dice capítulo 18 de Hechos y el verso número 2. Amén. Amén. 18:2 dice así: y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos. Amén. A ellos, en ese tiempo, los romanos, por alguna razón, expulsaron a todos los judíos del país, de Italia. Y esa fue la razón por la que Aquila y Priscila llegaron ahí a Éfeso, ¿eh? Llegaron ahí, y entonces ellos no estaban, pues los expulsaron, ¿eh?, de su casa, lo que hayan tenido, el tiempo que hayan vivido, no sabemos, pero simplemente los echaron. Llegaron ahí y no llegaron ahí apesadumbrados, quejándose, sino todo lo contrario, llegaron a enseñarle. Llega ese hombre ahí y le dice: no, ven, porque te queremos enseñar algo, ¿verdad? Me imagino yo que le han dicho así de alguna forma: mira, te vamos a enseñar el resto de la historia porque te has quedado bastante atrás, ¿verdad? Entonces, no estaban, pareciera ser que no estaban tristes porque los hubieran expulsado. A veces yo creo que nosotros sí nos poníamos tristes y sálganse de aquí, ¿ah? Estaríamos ahí pensando como cuando los judíos querían regresar a Egipto. Estábamos mejor allá, pero para ellos no era el caso. Dice que nunca se amargaron, obviamente el que preparó ese estudio, nunca se amargaron ni se apartaron de la fe. Dice a Romanos 16:3. Libro de los Romanos 16:3. Lo leo para ustedes. Vemos aquí el apóstol Pablo dando unos saludos. Dice: saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo. También Pablo se refirió a ellos como mis colaboradores. Esta frase indica que eran compañeros de trabajo, especiales en la evangelización. Pablo también dijo que ellos expusieron su vida por él. Romanos 16:4. Su vida por mí, no solo yo, doy gracias, también todas las iglesias. Amén. Pues de alguna forma no se explica en algún motivo o alguna ocasión en la que ellos hayan expuesto sus vidas, ¿eh? No se explica, pero quizás alguna ocasión lo hayan querido golpear o matar y ellos se hayan interpuesto, ¿verdad? Dice: no, sí. De alguna forma fue algo bastante grande que expusieron su vida, la vida de ellos, o sea, estuvieron dispuestos a morir en vez del apóstol Pablo. Obviamente no sabemos en qué lugar haya sido y también podemos ver que tampoco a ellos les pasó nada, pero sí de alguna forma estuvieron en peligro. Sí. No sabemos qué es lo que haya sido, como cuando una persona a veces expone su vida porque alguien se anda ahogando, ¿verdad? Y lo rescata y ambos salen bien. Solamente expusieron sus vidas y ahí no pasó a más. En esa situación pues no sabemos
cuál haya sido el motivo, pero sí lo puso aquí. Organizaron una iglesia en su propia casa, dice ahí en 1 Corintios 16, 19. Amén. Amén. 1 Corintios 16, 19. Dice así la palabra de Dios. Las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. Amén. Vemos, ellos se establecieron un hogar, llegaron, se establecieron un hogar y luego, pues no se sabe cuánto tiempo, pero empezaron a reunir gente ahí en la casa de ellos, pues para predicarles. Y trabajaban en la fabricación de tiendas para ayudar al sustento del evangelio. Dice Hechos 18:3. Vamos a Hechos 18:3. Leo para ustedes. Voy a leer el 2 para que más o menos veamos. Dice: y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, y como eran del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Eran flexibles y estaban abiertos a la guía del Señor, hablando de Priscila y Aquila. Después de que Aquila y Priscila lo discipularon, Apolos viajó a Acaya y utilizó el Antiguo Testamento para demostrar que Jesús es en verdad el Mesías. Hechos 27 y 28. 18, verso 18 y, capítulo 18 y versos 27 y 28. Dice: y queriendo él pasar a Acaya, Apolos, me imagino que les habría dicho, pues a mí me gustaría ir a Acaya, pero pues no sé cómo hacerles, no me conoce nadie, ¿verdad? Por decirlo. Dice: y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron, pues está bien, si quieres ir, pues adelante. Y no solamente, y le dijeron, no solamente ve, te vamos a enviar, te vamos a dar cartas para que te reciban, para que pues no te vayan a tomar como un desconocido. No, lo refirieron, dice: y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegando él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. O sea, pues les ayudó, los animó, era algo que necesitaban. Dice que los hermanos efesios hayan escrito una carta de presentación para Apolos indica claramente que la iglesia de Éfeso ya se había establecido. Estaba ya establecida. ¿Qué grado de eficacia tuvo Apolos después de entender el camino del Señor más correctamente? ¿Cómo creen que le haya servido? Él aceptó que le enseñasen. Y pues, sí, hermano Ramiro. Yo pienso que Apolos fue una persona, bueno, aquí dice la Biblia que fue de gran provecho. Creo que fue una persona muy entregada a Dios, muy sabio en sí, porque era elocuente. Aparte de la elocuencia, pues
La elocuencia es es una persona que tiene la facilidad de enseñar. Aparte de la elocuencia, era poderoso. Elocuencia y poderoso en la palabra de Dios, más lo que le enseñó Priscila y Aquila, fue una persona, hermano, súper sabia. Y yo pienso que él fue de un carácter muy dócil, un carácter muy humilde. Entonces, humildad, elocuencia, sabiduría en la palabra de Dios y poderoso. Fue una persona, hermano Pablo, bien llena del Espíritu Santo, bien usada por Dios, de tal manera que cuando envían la carta con él para que lo recibiesen, los hermanos no tuvieron ninguna duda en recibir, porque el espíritu que él tenía era un espíritu afable y apacible. Fue una persona muy especial. Hola, buenos días. Dios me lo bendiga. We have someone that came to our church. It's non-English. Okay. So. Sí, ¿alguien le puede interpretar? Okay. Sí, aparte él tenía un ferviente deseo de enseñar, ¿verdad? Sí, fue una persona, yo creo que fue de mucha bendición en el tiempo en que él anduvo con los hermanos ahí. Sí, dice que ayudó a los creyentes, a las personas que ya creían, pues en gran manera, todavía ya habían creído, pero todavía él les fue de beneficio, sí, todavía, claro. Más todavía. Los creyentes de Corintio recibieron a Apolos, quien desarrolló un poderoso ministerio entre ellos. Dice 1 Corintios 3:6. Amén. 3:6. 1 Corintios 3:6. Dice así: yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Vea, cuando dice yo planté, al apóstol Pablo es el que está diciendo, pues yo fui y puse esa semilla ahí en ese lugar, ahí en Corintios. Dice, pero llegó Apolos y él les estuvo ayudando, regó. Pero y sabemos, está haciendo alusión a una planta, a una semilla, ¿verdad? Y esa, vea, de todos es bien sabido que si usted siembra una planta y la deja ahí, la puede sembrar en su yarda, si ese año le está lloviendo cada semana, 2 semanas, esa planta va a crecer sin que usted le haga nada y va a dar su fruto. Pero hay veces que no es así, hay veces que tarda 2, 3 semanas y no llueve. ¿Qué va a pasar? Esa planta se seca y a veces si eventualmente le llueve, no da fruto o su fruto muy pequeñito y todo, pero si usted está al pendiente, está al pendiente echando la vida, llega y da fruto, ¿verdad? A eso es a lo que se está refiriendo, que cada que necesita, pues ahí está el agua. Amén. Hay alguien que le pone eso, a eso es lo que está haciendo. Dice, de hecho, los creyentes corintios lo siguieron de manera firme y personal. Dice en el 1 Corintios 1, verso 12. Ajá. Dice la Biblia de Dios. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo de Apolos, yo de Cefas, yo de Cristo. Amén. Podemos mirar ahí que incluso hasta hubo personas que tomaron favoritismo, ¿verdad? Se fueron, dijeron, no, pues a mí me gusta Apolos, y empezó otro Pablo y otro Cefas, que es Pedro, y entonces el apóstol Pablo dice, no, aquí momento, vamos a parar eso. Dice, está bien, Apolos es una persona que enseña bien, ¿eh? Y Pedro y Pablo
igualmente, pero no es de su propiedad la obra, es del Señor Jesucristo. Entonces agarra y los junta y dicen, es la obra del Señor Jesucristo. Es al Señor Jesucristo a quien debemos de seguir, ¿verdad? No a hombres, porque pues seguidores de hombres hay muchos, ¿verdad? Pero no es a hombres, sino es al Señor Jesucristo, ¿verdad? Por más bien que digan, no, pues aquí las personas estaban diciendo, no, pues a mí me gusta a mí me gusta este otro. No, es el Señor Jesucristo. ¿Verdad? Amén. A eso es lo que estaba refiriendo ahí. También, 1 Corintios 3 y el verso 3:4 dice, porque diciendo uno, yo ciertamente soy de Pablo, y otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? O sea, está diciendo, pues ustedes por estar haciendo o prefiriendo a uno o a otro, pues realmente son carnales todavía, son carnales, porque pues esos solamente son los deseos de la carne, ¿verdad? Los que los están jalando porque este me gusta más o porque eso solamente es carnalidad, es lo que les estaba diciendo ahí. Finalmente, Apolos volvió a Éfeso. Cuando Pablo escribió 1 Corintios desde Éfeso, Apolos estaba con él. Dice 1 Corintios 16:12. Amén, hermano. Amén. Dice así la palabra de Dios. Acerca del hermano Apolos, mucho le rogué que fuese a vosotros con los hermanos, mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora, pero irá cuando tenga oportunidad. Gracias, hermano. Vemos ahí que ahí estaba. Hermano Rubén, ¿usted quería opinar o tenía algo que decir? Estamos hablando de este varón Apolos. Era por lo que ella fue lo que sabemos. El libro de Mateo, del capítulo 3, en el versículo 1. Mateo 3:1 dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando el desierto de Judea, siendo arrepentido, que no los cielos se acercaron. Pues este es aquel que habla de Isaías, hoy del que claman el desierto. O sea que Apolo solo había oído el mensaje de que la persona cual era el Juan, arrepiéntese y bautice para que darles. Pero él predicaba que vendría alguien. Se va a ampliar el versículo 11, el mismo capítulo. Dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentir. Pero el que viene tras mí, calzado yo no soy, es más poderoso que quien los bautiza. Bueno, o sea que uno solo había escuchado el mensaje del bautismo de Juan, pero ese conocimiento que tenía él, que vendría el Mesías, no sabía. Y aquel que bautizaba con el Espíritu era lo que él no sabía. Exacto. Y ese bautismo del Espíritu Santo, ahora nosotros. El mensaje que tienes que llevar no es que Jesús, es que ya Jesús, Él ya vino. necesita resucitar a Jesús. Amén. Amén, exactamente. Ese era, por eso Apolos, pues él, y no se puede culpar porque de alguna forma él no se había dado cuenta.
quizás porque pues él no era, vemos que él era de Alejandría, entonces él no era de ahí, de alguna forma alguien lo instruyó, ¿verdad? No sabemos porque la Biblia no nos lo dice tampoco, pero él, eso era lo que él les venía predicando, ¿verdad? Entonces, pues aquí le entregó lo que él aún no había conocido. Y podemos mirar que él le recibió, porque después era lo que él hacía, ¿ah? Lo que él hacía. Ajá. Exacto. Bueno, sigamos adelante, dice. Quiero decir algo, hermano. Ah, sí, hermano Angelor, con gusto. Todos los aquí en el hombre en mucho humildad. De hecho, no sé, pero es con humildad y con conciencia. Y es donde Dios lo bendice. Exacto, sí. Sí, y podemos mirar podemos mirar una entrega tanto de Apolos como de Aquila y Priscila, que obviamente estaban en el mismo canal. Unos tenía más información y otros tenía menos, pero cuando ellos estuvieron en ese diálogo, se pusieron a la par, ¿verdad? Se pusieron a la par y a seguir el trabajo cada quien por donde Dios les enviaba. Hermano Keylor. Bueno, hay una palabra de otra persona, de Dios, pues la persona dice, no, es que yo creo así. Sí, es cierto, cuando las personas pues empiezan a poner la tradición, los judíos hacían lo mismo y mucha gente, no, es que pues mis padres fueron esto y a mí me enseñaron así, o algo otro, dice, no, es que, no, pues en mi iglesia las cosas son así. Entonces es lo mismo cuando te dicen, no, no, yo soy de Apolos, no, yo con Pedro, no, yo con Pablo, y así, pero no es así. El apóstol Pablo dijo, no, no Apolo, no soy yo, no soy Pedro, es el Señor Jesucristo. Amén. Amén. Dice, el episodio con Apolos junto con él, vamos a Hechos 19. Regresamos al libro de los Hechos 19, versos del 1 al 7. Amén. Amén. 19 del 1 al 7. Dice así la palabra de Dios. Aconteció que, entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a cierto discípulo, les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas, profetizaban.
Eran por todos unos 12 hombres. Amén. Gracias, hermano. Dice que aquí en Hechos 19, versos del 1 al 7, ilustra la naturaleza transitoria de esta fase de la historia de la iglesia. Solo durante este periodo limitado, un individuo podía arrepentirse al oír el mensaje de Juan el Bautista. Miramos que ellos escucharon el mensaje de esas personas de Juan el Bautista y se arrepintieron, ¿verdad? Y después creer en el Señor Jesús terrenal y su resurrección sin haber oído aún sobre el ministerio del Espíritu Santo. ¿Verdad? Ellos esas personas no habían escuchado. Igual que Apolos. Igual que Apolos. Sí. Sin haber oído aún sobre el ministerio del Espíritu Santo, Hechos ilustra esta transición de la creencia del antiguo pacto a la era del nuevo pacto. Mientras Pablo se trasladaba por la región superior de Éfeso, se encontró con algunos discípulos de Juan el Bautista. Versos del 1 al 3, leo para ustedes, 19, 1 al 3. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corintio, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Reconoció que la enseñanza de ellos estaba incompleta, así que les preguntó sobre el Espíritu Santo. Los discípulos le explicaron que aún no habían oído del bautismo del Espíritu Santo. Estos hombres no estaban al tanto ni de Pentecostés, ni de que Jesucristo es el Mesías. Pero después de que Pablo les habló, creyeron y fueron bautizados. Dice en el verso 5, habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaron en lenguas y profetizaban. Tal como los convertidos en Samaria, los efesios recibieron el Espíritu por mano de un apóstol. Dice verso del libro de los Hechos 19, 6, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Después de que vino sobre ellos el Espíritu Santo, los hombres hablaban en lenguas y profetizaban. Esta es la última ocasión en que se registra en Hechos el hablar en lenguas. Quizás la conversión y el bautismo del Espíritu ocurrieron separadamente para estos hombres que habían sido discípulos de Juan, a fin de enfatizar el cumplimiento del ministerio del Espíritu. Fue algo más o menos parecido con Apolos, pero cuando a ellos el apóstol Pablo los instruyó, pues recibieron al Señor Jesucristo, creyeron en Él, ¿verdad? Estaban incompletos, se habían de alguna forma, pues no tuvieron presentes en todos los acontecimientos que pasaron. Porque podemos saber que fueron personas que primeramente no eran de esa región, no pasó todo el tiempo del Señor Jesucristo y ellos no supieron más nada. Estuvieron allá en esos lugares, pero creyeron en lo que el apóstol, en lo que Juan el Bautista estaba predicando. Amén. Y, o sea, podemos decir, estaban como a medio camino, pero tenían esa disposición, ¿verdad? Entonces, ahí fue cuando ya se habían bautizado, pero decían, pues, solamente en el bautismo de Juan. Dice Amén. que cuando creyeron, se bautizaron y recibieron el Espíritu Santo. Fue algo bien notorio, ¿verdad? Y dice que aún hablaron en lenguas. Sabemos que cuando leemos ahí en el Hechos
del día de Pentecostés sabemos exactamente de qué se trata cuando es hablar en lenguas. Amén. Eran idiomas, Amén. idiomas que había. Bueno, les voy a pedir que se pongan de pie. Vamos a dejar el estudio hasta aquí. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, le damos en este día que usted nos ha dado. Gracias por su palabra y gracias por cada uno de mis hermanos que han estado aquí. Pidiéndole, Señor, que usted siga bendiciendo el resto del servicio. Le damos gracias, le damos la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.